Entonces la palabra del Señor sale de la boca del Señor y cumple un propósito. Es como ella misma dice, sí, es una semilla que queda sembrada. Muchas veces usted en el momento no ve el fruto porque es una semilla, pero conforme el tiempo avanza empieza a dar la plantita y obviamente el fruto, usando esa misma figura. Yo quisiera que me acompañara al primer libro de Samuel, capítulo 7, y agradecer a mis hermanos la confianza, el privilegio de invitarme. Es una bendición. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 7. Estamos clausurando un año y yo sé que el tiempo es corto, aunque es vigilia, y sé que los que somos predicadores del Evangelio Eterno tenemos un serio problema con los relojes, pero que Dios nos ayude. Amén. Vamos a leer la porción para luego hacer una breve oración para pedir al Señor su ayuda, su auxilio. Amén. Tiene ya el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a orar. Señor, gracias por esta noche. Señor, gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre, Señor, para adorarte, para exaltarte y para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús proclamamos, Señor, tu salvación, tu restauración, Señor amado, tus milagros, prodigios y maravillas, mientras tu palabra sea expuesta, Señor, porque como decía tu siervo, es medicina, Señor, es lámpara, mi Dios, es como martillo, Señor amado. Tu palabra, en ella hay poder, Señor, para transformar las vidas. Señor, que seamos como tierra fértil, mi Dios del cielo, para dar un fruto agradable a ti, Señor. Gracias esta noche. Te pido que la unción de tu Espíritu Santo, la gracia, Señor, venga sobre mi vida, Señor, y que podamos compartir estas verdades benditas de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estoy en el desarrollo, hermano, pero de problemas de la garganta, oye, no de edad, aunque yo sé que usted pensaría que tengo 15 años, pero no. Andamos el doble de eso. Y un poquito más. Quisiera iniciar diciéndole este texto que acabamos de leer, usted no lo puede leer aisladamente. Si usted lo lee así, de plano que es precioso, y uno le da una connotación de gratitud, y eso es lo que estamos de alguna manera haciendo esta noche, agradecidos con el Señor, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. ¿Cuántos pueden declarar eso conmigo? Hasta aquí Él nos ha ayudado. Pero cuando entendemos el versículo en todo su contexto, usted y yo debemos de comprender varias cosas, hermano, porque yo quiero dejar en su corazón desde ya que Dios, y remarcarle, porque sé que usted ya lo conoce y lo sabe y lo ha escuchado, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros grande, hermano. Amén. ¿Lo cree usted? Cuando usted ve lo que estaba sucediendo en este momentito, es en un triunfo del pueblo de Israel. Un triunfo, hermano, que venía a ser como un bálsamo para ellos, porque los filisteos, hermano, los pueblos enemigos, los habían amedrentado, el arca del pacto del Señor la habían secuestrado, y de alguna manera, hermano, eso había sido de burla para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios sin el arca de Dios, imagínense usted, y el temor que venía a ellos, y la connotación de eso, hermano, de no caminar con el arca del pacto del Señor, eso conllevaba muchas cosas, desde burlas hasta aspectos negativos a la hora de enfrentar a los enemigos. Y yo quiero que vea, vamos a verlo en varios aspectos, aunque tengo como 3 temas acá, hermano, que quiero que Dios me ayude a condensarlo en uno. Lo primero que quiero desglosarle es esto. Viene Samuel y Dios, ya ven, cómo tiene corto uno, no, tranquilo, ahí me sujeto yo. La costumbre de moverse uno. Mire, Samuel es levantado como juez de Israel.
y empezó a juzgar. Pero llevó al pueblo a hacer varias cosas, hermano, antes de esta victoria, para que usted vea que el propósito de Dios con la vida de alguien, por ejemplo, esta noche el Señor no solo quiere que usted dé gracias en el sentido que acabamos de decir, que eso es bueno, no me quiero dar a malentender. Claro que la Biblia dice que debemos de dar gracias al Señor en todo, pero la gratitud que venía de este siervo del Señor al colocar una piedra era la gratitud de haber retomado el camino que ellos nunca tuvieron que haber perdido. No sé si me voy a entender. Había un camino, un propósito, en donde dentro de ese propósito estaba que fuera un pueblo con la presencia de Dios, con el arca del Señor, un pueblo, hermano, que caminara en santidad, un pueblo que caminara alejado de los ídolos, pero todo ello lo habían dejado de lado. Entonces la gratitud, hermano, que está mostrando aquí el profeta, por un lado, era hacia retomar el propósito del Señor. Así que si por algo debemos de aprender a dar gracias, definitivamente que es por todo, como decimos, pero también debemos de entender que Dios quiere que llevemos nuestras vidas a una gratitud en donde pues empecemos a decir: Señor, este año, en medio de todo lo que pasó, hermano, porque cada año tiene sus cosas especiales, hermano, inesperadas, otras tal vez esperadas, y lo sacuden a uno. Pero hay algo que usted y yo debemos de aprender en cada día que va transcurriendo en nuestra vida cristiana, que hay un propósito de Dios que debemos alcanzar, hermano. Hay un sueño de Dios para nuestra vida, y entonces la gratitud va adquiriendo un mayor sentido cuando le decimos: Señor, gracias porque este año nos permitiste avanzar como pueblo del Señor, nos permitiste en medio de los tunazos, como dicen los chapines, hermano, que nos cayeron, prevalecer, nos permitiste, Señor, conocerte más a ti. No sé si me voy a entender, hermano. Claro que uno dice: Señor, gracias porque estaba enfermito y me sanaste. Definitivamente tiene que ver con la gracia y lo maravilloso del Señor, pero la gratitud que estaba poniendo acá en evidencia, porque, hermano, y después de eso no lo voy a compartir hoy, pero más adelante usted ve que el pueblo vuelve otra vez a recaer, hermano, y empiezan a pedir rey y empiezan a comportarse como los demás naciones, le dijo el Señor. Empiezan a salirse otra vez del propósito de Dios. El problema, hermano, del pueblo del Señor es que constantemente nos estamos saliendo del propósito de Dios. Entonces, qué importante es que cuando decimos: Señor, este año terminó, usted y yo podamos hacer un inventario de nuestra vida, hermano, y un examen. Y perdone con la libertad que se lo digo, porque usted es hermano en Cristo. Amén. Y si es hermano en Cristo, yo le amo a usted, y aunque no le conozca, pero como la sangre de Cristo lo ha redimido, usted es mi familia. Entonces yo se lo tengo que decir como mi familia. Debemos de hacer un inventario en nuestra vida y decir: Señor, ¿qué tanto estoy cumpliendo yo tu propósito? Para agradecer. Porque, hermano, yo quiero llevarlo después de porque ahí pudiéramos llevar toda la vigilia, hermano, hablando de Samuel y de todo lo que sucedió. Porque usted ve a Samuel elevando un altar, hermano, ofreciendo un cordero. Empezó, hermano, a dar pasos Samuel de volver al Señor, y juntamente con él el pueblo volvió al Señor. Y cuando el pueblo retoma el camino del Señor, entonces ellos ven la victoria del Señor. ¿Sabe por qué a veces no vemos victoria en nuestra vida y a veces no dan ganas de agradecer, hermano, por lo que estamos viviendo? Porque sencillamente no hemos visto la victoria del Señor, pero no tiene que ver con que Dios no nos quiera dar victoria. Es que estamos alejados del propósito del Señor, hermano. Y mi llamado esta noche a ustedes es que podamos agradecer y decir: Señor, yo quiero que mi gratitud siempre esté en todo, pero sobre todas las cosas, diciendo: Señor, aunque sea pasito a pasito o despacio, pero voy cumpliendo el propósito que tú tienes para mi vida. El Señor le llamó a usted a predicar, a evangelizar, para poner un par de ejemplos, a cuidar niños. Y cuando usted lo está desarrollando, y si ese es el plan de Dios dentro del propósito de Dios eterno para su vida, y entonces usted dice: Señor, gracias, me permitiste este año ser de bendición para una generación que está creciendo. ¿Cuántos maestros de niños hay acá? ¿Alguien? ¿Allá? Hermanos, están afectando vidas.
aunque no parezca. Yo tengo una niña de 7 años. Es impresionante, me sorprende, hermano. Yo sé que uno a sus hijos siempre los ve los mejores de todos, ¿verdad? No sé si le pasa a lo que somos papás, ¿verdad? Pero es increíble que los niños hoy en día salen con unas cosas. Hermano, de repente hoy veníamos, porque vengo entrando desde Chalatenango, hermano. Fuimos ahora nos fuimos como a las 12 del mediodía y acabamos de regresar, casi entrada por salida. Y me sorprende a mí que de repente ella empieza y retoma temas y dice cosas que le digo yo, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Cómo te acordás? Porque tal vez estaba bebé, estaba pequeña. Me dijo yo escuché que se dijo eso. Y de repente, hermano, vamos caminando y de repente estaba viendo yo en la casa de mi papá la prédica de un pastor y se le quedó viendo y le dice mi papá, ¿y él quién es? Es un pastor, le dijo, ¿de dónde? De Guate, le dijo, es un hermano de Guate. Y entonces yo digo, mi hermano, no es en vano, ellos se están fijando, ellos escuchan y saben lo que están oyendo. Tú dijiste tal cosa, me dice a veces, y mis hijos de repente cuando me escuchan desde el púlpito, cuando vengo a ver, eso fue lo que tú dijiste. Hermano, las generaciones se van afectando. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el propósito de Dios para nuestras vidas es grande, hermano. Y no está basado en usted o en mí, está basado en Él y en su grande misericordia. Porque uno podrá decir, hermano, pero ¿quién soy yo para que Dios se fije en mí? Hermano, tiene razón, usted y yo no somos nadie para que Él se pueda fijar. Es que Él es el grande, Él es el maravilloso. Y como Él es grande, puso su mirada en usted, puso su mirada en mí. Y por eso Él puede hacer con nosotros instrumentos escogidos en sus manos, hermano. Y por eso usted y yo podemos alcanzar grandes cosas. Hermano, es que yo no tengo conocimiento, yo no me sé la Biblia, dice uno, y yo no he ido a la escuela. Hermano, Dios no le está pidiendo credenciales a usted para usarlo. Es lo único que pide, hijo, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. Es lo único que nos pide, nuestro corazón. ¿Para qué? Para caminar su senda. Entonces yo quiero llevarle a otro ejemplo, hermano, en donde vea usted cómo la gratitud tuvo que ver con un propósito a pesar del sufrimiento. Porque le decía yo, hay que hacer un inventario. Y el problema para dar gracias es que cuando usted ve para atrás, pareciera a veces que no hay razones para agradecer, pareciera a veces que no hay motivos para agradecer. Pero yo le voy a mostrar a usted que motivos de sobra hay, sobre todo haber conocido a nuestro bendito Señor Jesucristo. Es una razón de sobra y de peso para decir, Señor, gracias. Así yo pase amolado toda mi vida sobre la tierra. Te he conocido a ti y voy a la eternidad y voy a estar contigo, hermano. Y dice la Biblia que usted y yo vamos a restablecer con los finales, hermano. Entonces yo quiero que me acompañe a Génesis. Porque si le vuelvo a preguntar a usted, si usted está agradecido, yo sé que la respuesta va a ser que sí. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Déjenme buscar acá, como le digo, vengo repartido en varios. Pero quiero compartirle este aspecto, hermano. Miren, Ebenezer, solo cerrar con el tema en sí propiamente de la roca. Quiero decirle esto. Voy a usar esta tapadera. Viene en la escritura y dice que Samuel tomó una roca. No dice qué medida era. Me imagino yo que tampoco era tan pequeña. Pienso yo que era por lo menos de un tamaño, hermano, por lo menos, no sé si como esta Biblia o tal vez como esta caja, no sé cómo usamos este instrumento. Cajón, cajón. Y la colocó porque era un símbolo en donde él estaba dejando establecido ahí un símbolo de lo que Dios había hecho en ese lugar. Y entonces, hermano, puso esa roca y le llamó Ebenezer, que significa roca de ayuda. Y entonces yo quiero que vea que aquellos que van caminando en el propósito de Dios entienden y son marcados y hay señales que van poniendo y van caminando. Entonces usted y yo lo que le quiero decir es que hay un antes y un después. Usted puede haber empezado, hermano, en medio de problemas de dificultad, pero cuando el trato de Dios, el proceso de Dios, el plan de Dios se va perfeccionando en su vida, usted ya no vuelve a ser el mismo.
Y entonces usted empieza a proclamar la grandeza del Señor y empieza a decir: yo un día estuve allá, pero ahora mi Señor me tiene acá. Y no sé hasta dónde Dios me irá a llevar, pero lo único que puedo pensar o imaginar es que es cosa grande. Ay, qué creíble, hermano. No es que no lo hago basado en mí, lo hago basado en que Él es un Dios grande y maravilloso, hermano. Porque si fuera basado en mí, ni estuviera esta noche aquí frente a usted, hermano. Hace rato me hubiese pasado yo o a la cárcel o a un hospital, hermano. Yo empecé en mi colegio, hermano, y de ahí, tal vez brevemente, así rapidito, para que usted vea el contexto. Porque uno así con corbata y todo eso, se ve uno elegante, viene así como que este hermano solo en oración, ayuno, oración, pase, y así, ¿verdad? Pero, hermano, hemos tenido nuestro trasfondo donde Dios nos rescató. Yo estaba en el colegio y empezamos con unos compañeros a visitar el mundo de las drogas. Y empecé a consumir cocaína, marihuana, y ahora imagínense el desenlace hacia dónde iba mi vida. Pero bendito sea el Señor que apareció un día, hermano. Para mí, eso que estaba descubriendo era algo grande. No sabía yo lo enorme, lo maravilloso que iba a ser conocer al Señor. No tenía yo una idea, no lo andaba buscando, pero Él me encontró a mí. Y ahora predico su palabra y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha sostenido, me ha ayudado. ¿Cuál es la evidencia de todo eso? Mi vida, que a pesar de todo ello, y eso solo para ponerle en muestra un botón, como decimos, de lo que uno pasa, hermano. Se asustaría usted todo lo que uno ha vivido, porque tal vez dirán, bueno, hermano, si usted se asustaría, tal vez quizás nos asustaríamos mutuamente, pues va, concluyamos en algo, si nos escuchamos. Pero yo quiero decirle algo en esta noche. Así como uno está hoy acá, al frente, así, hermano, Dios nos lleva a todos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y yo quiero hablarle de este personaje llamado José, porque José, hermano, era un personaje que a sus 17 años, no sé cuántos acá tienen, yo la mayoría los veo como de 17 años, habrá mayores de 17 aquí. Yo tengo 15. Imagínense este jovencito, sé que esta historia la conocen muchos, pero quiero solo referirme a algunos detalles para enlazar esto de la roca de ayuda, para cómo vea usted que ese símbolo es de lo que Dios hace en una vida que se rinde a Él, que se consagra, que se entrega a Él. Hermano, su vida, puede pensar usted hoy, o alguien de su familia, o usted se va a encontrar gente con que le dicen mi vida no tiene sentido, y usted dígale, tenés toda la razón, y yo te apoyo en eso. Uy, hermano, ¿cómo le voy a decir eso? Hermano, es que la vida de la raza humana, del ser humano, no tiene sentido a menos que se encuentre con Jesucristo. Es que fíjate que yo siento que no valgo nada. Tienes razón. Y yo siento que soy una miseria. Tenés razón. Y no me ayudé, le voy a decir, no, espérate, que ahorita tenés que tener razón en todo eso, no te puedo mentir. Ahora, ¿sabes lo único que se te ha olvidado? Porque una vez me dijo una persona, o sea que vos sos de los que crees, me dijo, que si un asesino, delincuente, violador, pasa a hacer una oración y cree en Jesús, Él lo perdona. Y le dije yo, con todo mi corazón, si Él lo ha hecho genuinamente, yo creo que Dios lo perdona. Y se quedó así como que, y todo lo que hizo, y le digo yo, es que tú estás perdiendo de vista algo, le digo yo. Tú estás viendo al asesino y todo lo que él hizo y que debe de pagar por todo eso. Lo que tú no has visto es que hubo uno que hace 2000 años fue a la cruz del Calvario a pagar un precio, hermano, que le tocaba pagar a usted y a mí. Él nos sustituyó ahí. Entonces ahora esa vida que merece la muerte, que merece el juicio eterno, que merece la destrucción y que merece muchas otras cosas, hermano,
Dios fue a pagar a la cruz por él. ¿Para qué? Para que cuando esta persona ponga su fe y su confianza en el Señor, pueda levantar su rostro, hermano, habiendo sido perdonado, y poder decir: ahora soy nueva criatura. Dios me ha transformado, Dios me ha cambiado. Hermano, dijo el apóstol Pablo en un momento: yo antes era blasfemo, perseguidor de la iglesia, hermano, pero el apóstol Pablo llegó a ser perito arquitecto de la iglesia. ¿Quién lo hizo? Jesucristo es su nombre, hermano, porque Él es el que transforma las historias. Entonces, esta roca de ayuda, vea usted cómo el sentido hoy de poder decir: hasta aquí nos ayudó el Señor, no era un simple símbolo de gratitud únicamente, definitivamente que iba a evidenciar la gratitud. Era algo que estaba diciendo: nuestra vida no tenía sentido, estábamos ajenos porque habíamos dado lugar al pecado, hermano, porque el pueblo, el profeta nos llevó a confesar y a sacar a los ídolos que tenían. Entonces, volviendo a José, 17 años, fue vendido por sus hermanos, fue dado por muerto por su padre. Como esclavo, hermano, fue objeto de venta a otros dueños. Le inventaron que había acosado a la mujer de Potifar. Le echaron a la cárcel. Estando en la cárcel, hermano, él le hace un favor, le interpreta el sueño a dos personajes y les dijo: ahí te acuerdas de mí cuando estés con el rey. Y lo olvidó, fue olvidado en la cárcel. Pero mire, hermano, el jefe de la cárcel dice que no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. ¿Quién tiene 17 años acá de los muchachos? Amén. ¿Quién? ¿Tú? ¿Vení? 17, vení. Ponete acá, vas a ser el modelo por esta noche. 17 años, hermano. A sus 17 años había recibido el odio de sus hermanos. Había sido vendido, hermano. Era el niño de papá. ¿Soy el niño de papá? Sí, exacto. Aunque la túnica no la veo de colores, pero le habían dado una túnica que lo diferenciaba de todos sus hermanos, y le gritaba a todos los hermanos y les decía: yo soy el consentido. Entonces eso les hacía, les revolvía todo el estómago de los hermanos, y tras ajuste empieza a decirles: tuve un sueño. Y mira, hermano, qué poderoso es el Señor, porque le daba el sueño a José, pero le daba la interpretación del sueño a los hermanos. Pues cuando José les contaba: fíjate que soñé y que veía eso, rápido lo interpretaban qué significaba, ¿no? Y después tuvo otro sueño. Lo que le quiero decir es que se puede imaginar usted, ¿cómo es tu nombre? Jonathan, 17 años, no sé cuánto más pasó, hasta qué edad llegó, cuando ya empezó a salir de todo ese embrollo, pero empezar a sus 17 años a ser vendido, a vivir como esclavo, después de que en casa tenía siervos, criadas, tenía todo a su disposición. Hermano, el sufrimiento. Hoy en día hay mucha gente, hermano, que sabe por qué no da gracias, porque dice: hermano, es que fíjese que yo era, como dice un pastor allá de Sonsonate, hermano, hablando de, porque él es santaneco, no sé si habrá algún santaneco acá, no es una alusión personal a nadie, él lo dice porque él es santaneco, dice: ahí en Santana, dijo, están toda la mayoría de gente son hoy de la familia Tuvo, dice, tuvo fincas, tuvo bienes, no era que tuvo el apellido. Y solo les quedó en eso, y todo lo perdieron. Entonces mucha gente sabe por qué se queja hoy, porque tal vez sus padres sí tuvieron, sus abuelos sí tuvieron y hoy no tienen. Entonces, ¿qué voy a dar gracias, hermano? Si mire esto, mire todo, mire la desgracia en la que vivo, hermano. Y José había tenido todo y de la noche a la mañana lo perdió todo. Pero dice la Escritura que el Señor estaba con José. No sé si lo leyó aquí conmigo, le di la cita que era, para que usted lo pueda buscar. Génesis 39:23. Y dice la Escritura, hermano, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Entonces José, a sus 17 años, a pesar de todo lo que había vivido,
la Biblia dice que el Señor estaba con él. Entonces yo quiero dejarle una enseñanza a usted. Yo no sé este 2017 si hubo momentos difíciles en donde usted o el diablo mismo, que el Señor lo reprenda, le llevó a pensar que el Señor lo había abandonado. Yo he venido a decirle que Él no incumple sus promesas. Él ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin, y ahí se ha mantenido. Estuvo con José todo el tiempo, hermano, y prosperaba todo. Pero a sus 17 años ya le hice una radiografía más o menos así rapidita de todo lo que había vivido. Ahora imagínense cómo podría estar el corazón de José en ese momento, humanamente hablando. Ahí es donde está compartido. Fíjese que el papá, yo me pongo en ese momento de decir, venía el papá, los hermanos le dijeron, mira una fiera y mira la sangre, y una fiera lo devoró. Hermano, yo como papá, aunque hubiese visto la sangre, he dicho, no, ¿y dónde? Vamos a ver dónde está, vamos, aunque sea si voy a encontrar un huesito y eso voy a enterrar o algo, yo voy a ir. Pero no fue, les creyó a los hermanos. O sea, hermano, que el papá lo dio por muerto, no lo buscó. Eso era para poder golpear más el corazón de José, poder decir, y mi papá, porque nunca me fue a buscar. Claro, tal vez él no supo todo el embrollo que los hermanos hicieron, pero donde lo quiero llevar, a donde lo estoy llevando a todo esto es, vea usted que hasta este punto José no tenía razones para agradecer, pero empieza a salir algo. Dios estaba con él. O sea, amado hermano, que a veces, aunque Dios esté con usted, vamos a pasar momentos duros. Sentate, bueno. Miren, vaya conmigo al capítulo 41 y verso 50. Voy avanzando porque creo que el tiempo ya nos comió. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? Perdón. 9:30. Bueno. Pues le saco un poquito al acelerador. Vamos bien. Ok. Tiene Génesis 41:50. Durante ese tiempo, antes del primer año del hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar. ¿Qué dice, hermano? Todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre, dice en esta versión. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Ahora note qué poderoso es esto. Allá Samuel había colocado una piedra. Aquí José estaba representando en sus hijos la gratitud hacia el Señor. Y a través del primer hijo, ¿cómo se llamó el primer hijo? Manasés. ¿Qué significaba Manasés? Dios le hizo olvidar. Ahora imagínense, hermano, todo lo que había sufrido. Si José dice Dios me hizo olvidar, es porque hubo un momento donde eso le causó dolor, le causó sufrimiento, porque allá le causó aflicción. Pero hubo un momento, hermano, en donde Dios, como él entendió, José entendió que a pesar de todo lo malo que había en su vida, hay algo precioso, y era que Dios estaba con él. Entonces Dios empezó a trabajar y a tratar en el propósito por el cual le había dado los sueños. Por eso le hablaba yo del propósito, porque José, hermano, a pesar del sufrimiento, había un plan trazado por el Dios Todopoderoso para la vida de José, y José lo estaba viendo cumplirse a pesar de las circunstancias. ¿Sabe qué es lo importante que usted y yo tenemos que ver esta noche, hermano? Que a pesar de las circunstancias, nuevamente el propósito de Dios en nuestra vida se esté cumpliendo. Me doy a entender un poquito mejor hoy. ¿Cómo ve usted la gratitud? Tiene un sentido diferente en cuanto a decir, Señor, y a pesar de todo, yo estoy caminando. Entonces usted va a decir, hermano, mire, hermano, o tal vez usted, ¿cuántos servidores hay aquí? Levanten su mano. Aquí de la iglesia local, o tal vez de los que nos visitan. Tal vez usted de repente quizás venga caminando, o quizás venga en bus. Posiblemente ese día vino enfermo, con dolor. Posiblemente si viene en transporte, no traía para combustible, no traía para
para el pasaje por alguna razón, pero pesó más la gratitud de decir, no, yo voy a servir, Señor, y sé que estoy así. Y entonces cuando usted empieza a caminar, hermano, a pesar de eso, usted ve que Dios le empieza a usar y usted dice, Señor, y de repente se le acerca a alguien a decirle, hermano, fíjese que será que puede orar por mí, fíjese que estoy con un problema y esta situación, y usted se queda viendo, se queda pensando un momento, si supiera el hermano o la hermana que yo ando igual o peor que ella, pero aquí estoy alabando a mi Señor. Y entonces dice, sí, hermano, vamos a orar. Y usted ora y usted ve que lo que Dios hace en esa persona. Ese es precioso, hermano, porque entonces significa que a pesar de nosotros, de ese sufrimiento, Dios está utilizando nuestras vidas. Hermano, usted no se imagina a veces el hecho de que usted esté sirviendo sin que usted diga nada, lo que ocasiona mucha gente. Yo hacía partido con el Señor este hermano, desde que yo me convertí, hermano, yo me convertí allá por el año 98. Y desde que me empecé a congregar, hermano, en la iglesia donde hoy somos parte, estamos sirviendo ya en el ministerio, vi a un hermano, me bendecía tanto verlo, hermano. Era un diácono y lo veía servir. Ya era alguien de edad avanzada, o mayor, o grande, como se quiera llamar. Y entonces yo lo veía, y un día, hermano, dije, yo se lo tengo que decir. Y cuando yo lo vi, hermano, y cuando yo me acerqué a él, le dije, hermano, solo quiero decirle algo. Usted es una bendición para mi vida. Nunca me ha dicho nada, nunca me ha dado nada, nunca hemos cruzado mayor palabra que tal vez un saludo, pero quiero decirlo que el verlo a usted perseverando, sirviendo al Señor, me inspira a mí. Usted es una bendición para mi vida. Hermano, en ese tiempo que se lo dije, un tiempo después él partió. Mire cómo Dios honra a los que le honran, hermano. Por eso, cuando usted tenga la oportunidad de bendecir a alguien, no se quede con eso, hágalo. Bendiga, porque, hermano, eso motiva, porque usted no sabe las circunstancias, las situaciones por las cuales esa persona, pero a pesar de, ahí están sirviendo al Señor, entendiendo que más grande es el que está con ellos que el que está en contra de ellos, entendiendo que más grande es aquel que los llamó que el adversario que los quiere destruir, hermano, porque más son los que están con nosotros. Entonces, en el caso de José, quiero ir avanzando acá. Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Es la Nueva Traducción Viviente. ¿A dónde había recibido, o de parte de quién había recibido el mayor sufrimiento él? De su familia. Pero a pesar de eso, Dios sanó su corazón, y de eso quiero ministrarle esta noche a usted, hermano. Porque como hijos de Dios, cada año nuestra gratitud debe de avanzar y decir, Señor, hermano, porque mire, aquí en confianza se lo voy a decir, ya estamos en confianza, ¿verdad? Hay gente que pasa los años y sigue guardando algún rencor, algún odio contra algún ser querido. Y yo creo, hermano, entre el propósito de Dios, de las cosas que Dios tira para nuestra vida, es obviamente sanar nuestro corazón, de tal manera que usted vaya dejando esas cosas. Hay gente, hermano, que sirve o que no se conoce al Señor tal vez 10, 15, 20 años, pero todavía no han podido perdonar el dolor de un padre abusivo, de una madre ausente, el que los haya abandonado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hizo el Señor con José? Le hizo olvidar. Y entonces José no levantó una roca, pero uno de sus hijos dijo, este es Manasés, que significa Dios me hizo olvidar la aflicción y el dolor de lo de la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar. Hermano, Dios te trajo esta vigilia para decirte que Él quiere sanar tu corazón, para que tú puedas olvidar el dolor de la casa, de tu familia. Porque, hermano, a veces el dolor no viene de afuera, a veces lo que más golpea es que es de la gente de adentro. Es como en la congregación, hermano, un pastor partió hace poco a la presencia del Señor, hermano, y cuando él cayó bajo una enfermedad muy tremenda, hermano, que lo llevó obviamente a partir con el Señor en medio de ese proceso que estuvo, muchos de la congregación dijeron,
este es juicio de Dios, está en pecado. ¿Y sabe que hizo mucha gente cercana a él? Lo abandonaron. El golpe más grande que él tenía no era la enfermedad, era el que la gente cercana lo hubiese abandonado. ¿Sí o no es lo que más duele a veces, que la gente más cercana? Pero ¿saben qué? Hay alguien más cercano todavía que le dijo un día y dice en su palabra: aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Hermano, con todo el Señor me recogerá. Entonces, aunque padre y madre me abandonen, y si el Señor me ha tomado en cuenta en sus caminos, yo tengo razones de sobra para agradecer al Señor. Gloria a Dios. Y el segundo hijo, ¿cómo se llamaba? Otro símbolo. ¿Y qué significaba Efraín? Mire qué tremendo y qué especial, hermano. Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Aleluya, hermano. En el mismo lugar, hermano, donde él vivió ese sufrimiento, o la mayor parte de ese sufrimiento, porque el mayor sufrimiento habrán sido los recuerdos, hermano. Porque a veces el dolor más grande no es, mire, el dolor más grande usted y yo tal vez lo vivimos físicamente en el momento de nuestra niñez, por ejemplo. Pero muchas veces, hermano, el recordarnos de esa época, por ejemplo, en estos días de Navidad, mucha gente entra en depresión, en tristeza. No porque estén viviendo algo difícil hoy, sino porque se acuerdan de hace años, de su niñez, y eso les trae dolor y angustia. Pero hermano, Dios te quiere llevar a ti a que tú puedas levantar un símbolo de transformación para tu vida, en donde tú puedas glorificar el nombre del Señor y poder decir: el Señor sanó mi corazón, y después el Señor me hizo fructificar. Hermano, mire, esta porción que leemos, cuando dice que él, del hijo Efraín, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción, dice en esta versión, es bien importante, porque hermano, miren, José, solo recordando, porque yo sé que usted conoce la historia, era el segundo después de Faraón. Pero a la familia de José, ¿se recuerda qué región le dio Faraón? ¿Cómo se llamaba la tierra que le dio? Gosén. Dicen algunos hermanos, no recuerdo si lo dice en específico la Biblia, pero he escuchado yo que era lo mejor de la tierra de Egipto, se lo dieron a ellos. Imagínese José, hermano, cuando estuvo frente a sus hermanos, con todo el poderío de poder hacer un chasquido de dedos y que los mataran a todos. Los tuvo frente a él, y todo el juego que les hizo, la copa de José, y todo lo que les escondió en las bolsas de trigo, y que vayan a traer a su hermano, etcétera, etcétera. Toda esa trama, hermano, que José vivió, yo creo que en medio de eso José estaba peleando, batallando en su corazón, diciendo: todo lo que me hicieron, pero son mis hermanos. Todo lo que me hicieron, pero a pesar de eso Dios me tiene aquí. Todo lo que me hicieron, pero Dios me va a permitir ahora darles vida a ellos. Todo lo que me hicieron, pero hay algo más grande de parte de Dios para mi vida, hermano. Y de repente José se aparta de sus hermanos y dice que lloró, hermano, lloró. Yo creo que ahí sacó su amargura, sacó su dolor, y después se revela. Por eso José es tipo de Cristo, cuando se le va a revelar al pueblo de Israel, cuando se les va a mostrar: yo soy al que ustedes vendieron. Entonces José les dijo: yo soy su hermano al que ustedes vendieron. Y les dice José: no les pese el haberme vendido. Miren que esto fue extraordinario. Vaya conmigo al verso 5 de Génesis 45. Génesis 45, verso 5. Voy a leer la Reina Valera contemporánea, es esta versión, me gusta mucho también. Pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí. Oiga, hermano, si lo vemos en el plano natural, ¿cómo llegó José a Egipto? Por culpa de los bandidos, hermanos. Porque lo vendieron, lo dieron por muerto, lo habían tirado a una cisterna.
lo querían matar, pero después dijeron, bueno, vendámoslo. Uno de los hermanos, creo que fue Judá, que dijo no, o Rubén, uno de ellos dijo, no lo hagamos así, lo defendió y lo vendieron, etcétera, etcétera. Si usted lo ve en el plano natural, uno dice, si fueron los hermanos que tuvieron la culpa de que el pobre José viviera todo eso. Pero miren lo que está diciendo él acá. No se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Entonces José, hermano, terminó siendo sanado en su corazón, terminó perdonando a su familia, llegó a cumplir los sueños que Dios le dio, fue levantado como segundo después de Faraón, fue prosperado porque el Señor estaba con él. Entonces mire, déjeme ir hilvanando todas estas ideas. Ebenezer, roca y ayuda, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero ¿cuál era la connotación? Dijimos, hasta aquí nos ayudó el Señor, en el propósito del Señor. Y vemos a un José quizás no levantando una roca, sino nombrando a dos de sus hijos, pero el principio es el mismo. Dios me hizo olvidar, Dios me hizo fructificar, hasta aquí Dios me ayudó. Dios tomó el control de mis desgracias en buen salvadoreño y las transformó en cosas gloriosas. Hermano, Dios va a transformar, va a tomar sus desgracias y las va a transformar en cosas gloriosas para gloria de su nombre, hermano. Así que no tema hoy, no se ponga triste, hermano. Si usted supiera lo que yo estoy viviendo, le dije yo, mire, una vez me encontré una hermana, me dijo, hermano, estoy pasando una situación bien fea, me dijo, algo así, unas palabras así. Y cuando me dijo eso, me preocupé y le dije yo, ¿y qué fue, hermana? Le dije yo, ¿no está acá la congregación de la central? Es que fíjese que mi mamá murió. Y el problema, me dijo, es que mis hermanos se han adueñado de las cosas que ella dejó en la casa. Y ella me había ofrecido los muebles de la sala. Y aún eso no me han dejado mis hermanos. Ahora, fíjese, hermano, cuando ella me contó eso, a mí me dio gracia, pero no me estaba burlando de ella. Y hago la aclaración porque en ese momentito ella pensó que yo me estaba burlando. El impacto que vino a mi vida fue cuando ella me contó, hermano, y ahí saqué yo una enseñanza que ya se la voy a trasladar a usted. Porque cuando ella me dijo eso, yo me sonreí, porque por dentro dije yo, si supiera la hermana las cargas que yo tengo. Porque cuando ella me dice que el problema en sí no era siquiera que la mamá había fallecido, no era eso lo que le causaba el dolor era que los muebles que la mamá le había dejado, sus hermanos se los habían llevado. Y entonces cuando yo vi eso, entonces ella me vio que yo me sonreí y me dijo, como no es usted, me dijo, le da risa, me dijo. Entonces fíjese, hermano, le dije yo, hermana, disculpe, no me voy a malentender, no me estoy burlando de usted. ¿Sabe qué me provoca eso? Es ver que cada uno está batallando con diferentes cosas, que lo que a usted hoy le aqueja tal vez no sea la carga que yo tengo. Y entonces yo entendí, hermano, porque después me pasó con otro hermano, porque usted y yo no podemos juzgar la lucha de otro, porque esa es su batalla. Antes de darle eso de este hermano, le voy a contar esto bien gráfico que no sé si habrá sido cierto, hermano. Estaban dos hombres orando. Uno decía, Señor, ayúdame, provéeme, necesito $1 millón. Y a la par estaba otro diciendo, Señor, ayúdame, provéeme, necesito $100. Y estaban los dos a quien clamaban más fuerte, hermano. Señor, ayúdame, necesito $1 millón. Señor, ayúdame, necesito $100. Y vino el del millón, se sacó el así y le dijo, mira, yo necesito más, no me distraigas al Señor, le dijo. Y le dio los 100. El punto, ¿sabe cuál es, hermano? Que cada uno está librando su propia batalla, pero que a cada uno está Dios con nosotros. Entonces, yo no puedo pretender que mi lucha va a ser más grande que la del otro, o sea más pequeña, no, cada quien estamos batallando. Entonces vino un hermano y me dijo, ahí es donde entendí yo eso, a través de estas personas que le digo que
Entonces entendí, yo dije, Señor, definitivamente cada uno está batallando con diferentes cosas. A veces nos van a sonar muy insignificantes, pero si es la batalla de esta persona, es la batalla que está librando. A veces nos van a sonar muy grandes, wow, ¿cómo puede el hermano? Pero el Señor nos da cargas más grandes que las que podamos llevar, las pruebas que Él permite, hermano, no nos va más allá de la fe que Él nos ha dotado. Me dijo un hermano, me dijo, tengo un testimonio. Yo tenía una deuda, que no me dejaba dormir. Y cuando me empezó a decir eso, hermano, yo decía, yo no le pregunté por no interrumpirlo. Eso es bien feo, me dijo. Y nunca más quiero estar en esa situación porque eso no lo deja dormir a uno. Y el estrés. Y cada vez que me decía esas cosas, yo le agregaba un cero, hermano. Yo decía, 1000, 100. Y después, hasta que me pudo, como decimos buen salvadoreño, hermano, disculpe, con tonterías, le dije, medio me que yo. Si yo le digo a usted, ¿cuánto se imagina una persona que, hermano, no podía ni dormir? Era una angustia. ¿Cuánto se imagina usted que podría ser? Una deuda que no deje dormir a alguien, hermano, angustiado. ¿Cuánto más o menos? ¿Perdón? 20,000. ¿Qué más? ¿Quién da más? 10,000 en adelante. ¿Alguien más? 50,000. Ah, pues por ahí iba yo. Y cuando le dije yo, ¿cuánto era, hermano? Yo ya sentía, hermano, hasta mí me estaba dando aflicción. Eso que me estaba testificando. $800. Ay, Dios, por dentro, Señor, esa carga. Pero vuelvo a tomar la enseñanza que le dije. Entonces, el punto en esto, ¿sabe cuál es? Que usted puede ver a un José, a un Samuel y a muchos siervos de Dios y hombres de Dios, y usted puede ver usted, su vecino, usted, ay, este hermano de lo que se queja, solo porque el recibo del agua le vino doble. Si supiera yo lo que tengo que pagar. Hermano, tranquilo, cada uno está batallando. Pero de lo que quiero retomar es a esto, de lo que hemos estado hablando. Hay un propósito de Dios más grande que todas las pruebas que estamos atravesando. Hay un destino en Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, cuando usted y yo empecemos a caminar en ese trayecto, en ese camino hacia lo que Dios tiene para nosotros, su gratitud, hermano, tiene que ser en esta dimensión. Uno debe aprender a dar gracias por todo, hermano. Por el día, por la mañana, por la noche. Eso dice es el mandato bíblico, hermano. Ser agradecidos en todo, por todo atrás, lo bueno y lo malo. Pero cuando usted agradezca, bajo el contexto que está cumpliendo el propósito de Dios, a pesar de lo que está viviendo, esa gratitud sí va a ser, hermano, de su corazón, que lo va a hacer vibrar. ¿Por qué? Porque va a entender que no pudo ser por otro medio, sino solo lo hizo el Señor. Cuando eso sucede, uno dice, Señor, definitivamente yo no estaría aquí sin tu mano de poder. Yo no hubiese llegado hasta donde estoy hoy sin tu propósito. Mire, ¿alguno de acá algún día se escapó a ahogar, por ejemplo? O a un accidente de tránsito, a que le pasara algo. Para muestra por todo eso. ¿Y por qué no quedó ahí? Una hermana testificó un día de estos, hermano, en una congregación, cayó 13 gradas, se cayó de 13 gradas. Y hermano, y al final solo fue la contusión y no pasó más. Hay gente, hermano, que con un tropezón y el golpe que se da, ahí quedó. Entonces, cuando eso sucede, hermano, uno debe de entender que hay un propósito de Dios para nuestra vida. Que usted esté aquí no es una casualidad, eso es que un propósito más grande Dios tiene para usted. Yo quiero que se ponga de pie esta noche.